Gloria a Dios. ¿Cuánto lo tiene? Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo. Versículo 41. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba. Llegando a donde él estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Oiga eso, le detenían para que no se fuera de ellos. Verso 43, pero él le dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Capítulo 8 del evangelio de Lucas, versículo 26 en adelante. Dice la palabra del Señor: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la riviera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hace mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues hace mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no les mandase ir al abismo. Saltamos al verso 34. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yéndose dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús. Y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Verso 37. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Dios añada bendición a esta palabra. Puede tomar asiento. El mensaje de esta noche tiene como título: Jesús en las calles. ¿Cuántos pueden decir conmigo: Jesús en las calles? ¿Cuántos pueden decir: Jesús en las calles? Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo. Aleluya. Vamos a dar inicio a este mensaje. Para muchos es de conocimiento que el ministerio de Jesús tuvo 3 años y medio. Y durante este lapso Jesús visitó más de 30 sitios o ciudades. Esto lo podemos comprobar en los evangelios y también comparándolo con mapas bíblicos. Pueden ver los recorridos de Jesús y tantas ciudades por las cuales él atravesó con una intención principal, que fue enseñar el evangelio del reino de Dios. Y mientras Jesús enseñaba el evangelio del reino, acontecían cosas sobrenaturales. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Y entre aquellas cosas que sucedían, el evangelio del reino era predicado y enseñado. Habían milagros, habían sanidades,
personas eran limpias, personas eran perdonadas. Y sobre muchas personas que estaban endemoniadas vino el poder del Espíritu Santo de Dios y los libertó. Santo, este es poderoso. Jesús en su ministerio estaba bajo el Espíritu de Dios. Y bajo el Espíritu de Dios acontecieron todas estas señales que acabo de mencionarles. La Biblia también nos demuestra que en varias ciudades en las que Jesús compartió este evangelio del reino, los moradores y las multitudes no querían permitir que Jesús se fuera de donde ellos estaban. Ellos querían a Jesús para ellos solo, que Jesús siguiera haciendo milagros y prodigios en la región donde ellos se encontraban. Sin embargo, como pudimos leer en el evangelio de Lucas capítulo 4 verso 41 al 43, Jesús en una ocasión tuvo que decirle a este grupo de gente que él tenía que irse a otras ciudades a presentar el evangelio del reino de Dios. ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor? Así que el ministerio de Jesús no fue un ministerio que se quedó en un solo sitio, un solo lugar. Era un evangelio que transitaba por las calles. Era un evangelio que llegó a muchas ciudades y a muchos sitios. Y cuando el evangelio de Dios está en las calles, pueden llegar aún a las casas de los hombres. Incluso hombres apasionados por el mensaje de Cristo y las señales que Él hace, son capaces de subirse a un árbol sicomoro y pedir que el Señor los mire. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Dios? Estas son las cosas que pueden acontecer mientras Jesús está en las calles y el mensaje del evangelio del reino es predicado. Así que aunque muchas personas querían que Jesús en un momento dado se quedara en su ciudad, a Jesús le era necesario llegar a Gadara. ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor? Y lo que estaba aconteciendo en Gadara era algo sobrenatural y maligno. Habían dos personas, según el evangelio de Mateo capítulo 8, que estaban poseídas por demonios. Personas que cuando Jesús pisó aquella región, corrieron hacia el maestro y le dijeron una expresión que me llamó la atención. Le dijeron: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Qué tienes con nosotros? Y esa expresión en otras versiones quiere decir: Jesús, ¿por qué te entremetes? Esto me llama la atención a mí de una manera sobrenatural, porque quiere decir que hay regiones, hay sitios donde hay personas que están siendo influenciadas por demonios o llenas de demonios, y donde el diablo está tomando ventaja, donde el diablo está haciendo de las suyas. Y en esos lugares donde el diablo está haciendo de las suyas, se necesita que Jesús pase por esa calle. Aleluya. Donde el demonio está haciendo de las suyas y influenciando en un lugar de una manera terrible, infligiendo temor, es necesario que Jesús pase por ese lugar. Y la intención del mensaje de esta noche es claro. Es que Gadara es similar a muchos sitios, ciudades y regiones de la ciudad de Panamá. Ciudades y lugares donde el enemigo está haciendo de las suyas. Pero es necesario que la luz de Cristo alumbre en medio de las tinieblas para que las tinieblas retrocedan. ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor? Hay unas cosas que quiero señalar que representan a estos hombres que estaban en Gadara. La primera es que eran hombres que estaban endemoniados. Estaban endemoniados. Hoy en la ciudad de Panamá hay gente que está endemoniada y hay gente que está siendo influenciada por demonios. Están siendo influenciados también por su propia concupiscencia, sus propios apetitos carnales. Pero detrás de todo eso hay un enemigo que está tomando control de la vida de muchos panameños, de mucha gente. Y esto es lamentable
Porque si esas personas lleguen a morir sin Cristo en su corazón, sin formar parte del evangelio del reino, sus vidas se van a perder. Y eso usted lo sabe. Porque después de la muerte va a haber un gran juicio. Y la gente necesita que Jesús sea predicado en las calles. La gente necesita que el evangelio del reino llegue a las ciudades, llegue a todo lugar, para que la gente salga de esa influencia demoníaca en la que se encuentran. Usted puede mirar su vida hacia atrás antes de conocer a Cristo, y seguramente va a ver que en un momento de su vida o por mucho tiempo usted fue influenciado por apetitos carnales y también por espíritus inmundos. Y esto es lo que da peso para decir en esta noche que es necesario que llevemos a Jesús a las calles. ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor? Jesús en aquel tiempo, en esos 3 años y medio de ministerio, llegó a muchos lugares. Y usted debe de entender algo, amada iglesia, que no solamente Jesús fue a hacer milagros, señales y prodigios. Jesús fue a salvar. Oiga bien, Jesús fue a salvar. Jesús fue a añadir almas al reino de los cielos, y fue a levantar personas que fueran luz en medio de las tinieblas. Y eso es lo que tiene que acontecer en este tiempo. Eso no puede parar. Esto tiene que seguir ocurriendo. La luz de Cristo que está en usted y que está en mí debe de brillar y debe de resplandecer en todo lugar donde usted camine. Hay que tomar posesión de cada sitio donde el enemigo quiere tomar ventaja. ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor? Otro aspecto que resalta de estos hombres es que eran feroces en gran manera. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar donde ellos estaban. Nadie. Y si usted se fija en algún lugar peligroso en que usted haya estado, aquí en San Miguelito casualmente, o en todo Panamá, usted va a hacer esa introspección y analizar que en este país hay lugares que son zona roja. Hay lugares donde la gente no quiere caminar por ahí, no se atreve a caminar. Y hay algunos que tienen que atreverse a hacerlo porque viven por ahí o porque tienen que hacer un mandado. Tienen que atreverse a hacerlo. Pero si fuera de ellos el querer pasar por ahí, seguramente no lo hicieran. ¿Por qué? Porque hay personas que son feroces. Hay personas que tienen una actitud que son los chacales del área, que son los que están controlando, que son los que mandan, que son los que mandan a ejecutar a la gente, que son los que están moviendo el sitio. Eso usted lo conoce, eso sucede. Hace 2 semanas atrás, lamentablemente tuve que oír que en la primera etapa de Santa Librada mataron a 2 jóvenes que yo vi de niño. Hoy sus padres están lamentando su muerte. ¿Por qué? Porque hay en cada lugar o en cada sector hay personas que se sienten que están empoderados, pero no saben que están siendo marionetas de Satanás y de los demonios. Pero si llegara el evangelio de Cristo a sus vidas, todos pueden alabar la gloria del Señor. Pero si llegara el evangelio de Jesús a sus vidas, hoy esas personas estarían dentro de una iglesia o conectados en un culto virtual como lo está usted y como lo estoy yo. Estuvieran contemplando la hermosura de Jehová y deseando inquirir en su santo templo. Lastimosamente, como aquellas personas que yo conozco hoy están lamentando en muchos lugares de nuestro país. Hay gente lamentando la muerte de sus familiares, y no por el COVID, sino por una situación terrible. Las bandas quieren tomar control y banda contra banda están guerreando. Y están sucediendo tantas cosas feas. Las noticias en la ciudad de Colón no paran. Muerte en Colón constante, muerte en distintos lugares, muerte en San Miguelito constantemente. Pero ¿quién puede hacer un cambio? Jesús. ¿Quién puede cambiar la situación de una ciudad? Jesús. ¿Quién puede hacer que los demonios que están atormentando a la gente los suelten y huya de esos contornos? Jesucristo.
Jesucristo. Jesucristo. ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor? Otro aspecto relevante que podemos ver en Gadara es que esta gente había perdido la razón. ¿Por qué, Edwin? ¿Por qué había perdido la razón? Porque lo que es razonable es que tú vivas en una casa, no en un cementerio. Esta gente endemoniada viviendo en cementerio. Habían perdido la cordura. Habían perdido el pudor. Según el Evangelio de Marcos, dice que esta gente andaban desnudos. Lucas, esta gente andaba sin su vestimenta correcta. Y a usted y a mí nos ha tocado ver gente en la calle que por causa de la droga y de los demonios se quitan la ropa y están en una conducta o un comportamiento de demencia. Así estaban esta gente en Gadara, con mucha demencia, con mucha falta de pudor y sin razón en la vida. ¿Quién dice que en Panamá no hay personas así? No hay personas que ya han perdido el pudor. Ya ahora la gente se desnuda en las redes sociales, manda fotos, dice al noviecito desnudo o desnuda, y un sinnúmero de cosas que antes no se oían, hoy lo están haciendo con libertinaje. ¿Por qué? Porque los espíritus inmundos están tomando control de muchas vidas. El sistema del mundo, cómo se está moviendo todo. La gente para sentirse que forman parte del momento y de todo el ambiente que está aconteciendo, deciden soltar a Cristo, deciden soltar la Biblia, la palabra de Dios, el temor a Dios, para comenzar a hacer poco de prácticas impuras, que si no ajustan su vida, lamentablemente le va a esperar un infierno, lamentablemente. Pero estamos a tiempo, amada iglesia. Estamos a tiempo de arreglar nuestra vida con el Creador. Estamos a tiempo de ajustarnos a la palabra de Dios. Estamos a tiempo a vivir una vida en el Evangelio, de vivir dentro del reino de Dios y vivir bajo el sistema del reino de Dios. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, que estamos en este mundo, mas no somos de este mundo, mas no somos de este sistema. Jesús llegó a Gadara con una intención. La gente de Gadara, cuando vio que Jesús hizo un milagro, que dejó a los hombres endemoniados, los dejó libres, la gente de Gadara ya no quería a Jesús. La gente de alrededor de Gadara no quería a Jesús ahí. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay gente que se acostumbra a la suciedad. Hay gente que se acostumbra a las tinieblas. Hay gente con que camina en un lugar y le da temor, no le interesa y sigue viviendo ahí, teniendo la capacidad de salir de ese lugar o teniendo la capacidad de influir en ese lugar con el Evangelio de Cristo. Dejan las cosas como están. Pero entienda algo, amada iglesia, el Señor nos llamó para que fuéramos luz en medio de las tinieblas. Y esta luz no se puede poner debajo de un almud. Esta luz debe estar sobre un candelero para que alumbre a todos los que están en tu casa, a todos los que están donde tú caminas y transitas. ¿Cómo Jesús va a estar en las calles en este tiempo? A través de usted y a través de mi vida. ¿Cómo Jesús va a estar en Santa Librada, en Santa Marta, en el Valle? ¿Cómo Jesús va a llenar San Miguelito? A través de su vida y de la mía. ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor? Estos endemoniados lo que crearon en esa región de Gadara fue un sistema de pánico, un ambiente terrible. Y nosotros no podemos negar que en nuestro país, que aunque Dios ha bendecido este país de muchas maneras, hay gente que no tiene su mirada puesta en Jesús. Hay gente que dice que cree en Jesús, que dice que ama a Jesús, pero son aquel grupo de personas a las cuales Jesús le dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hay gente que, a pesar que visita las iglesias o visita los cultos virtuales, no tienen a Jesús. Porque el que tiene a Jesús se esfuerza
para vivir aquella vida que el Señor quiere que vivan en el Espíritu y en la palabra de Dios. ¿Cuánto puede dar un aplauso al Señor por esto? Esta gente de Gadara, los moradores intentaron en un momento dado detener el caos, detener el sistema, cómo ellos se estaban moviendo, y le ponían grillos, le ponían cadenas. Querían resolver un problema interno con situaciones externas. El problema que hay en el corazón del hombre y en la mente del hombre solo se puede resolver internamente, y es con la palabra del Señor. Es con una visitación del Espíritu Santo de Dios en su vida. ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor? Solo es de esta forma. Cualquier problema que haya incluso en nosotros, en nuestro interior, que nos esté golpeando, que nos esté martillando, que nos pone triste, solo se puede resolver por el mensaje de la cruz. Santo. Así es. Me llama la atención que en el versículo 38 al 39 se señala que este hombre a cual Jesús echó fuera a los demonios, la legión de demonios, quedó luego vestido en su juicio cabal y quería irse con Jesús. La gente ahí quedó asombrada, pero tuvieron temor. Alguien que no tenía nada de pudor ahora se cubría. Ahora estaba en su juicio cabal, ya estaba en lo que es razonable, en lo que es lo correcto. Esto cuando ocurre, cuando Cristo hace una transformación en el interior del hombre. Que hay cosas que deben de seguir luchando y bregando, es correcto. Pero lo primero que debe llegar en la vida de cada ser humano es una experiencia con Jesucristo. Después de ahí, todo va a ir cambiando en la medida que nos mantengamos en su palabra y en el temor a Jehová. Me llama la atención que este hombre se quería ir con Jesús. Que hay gente que se quiere ir con Jesús cuando Jesús quiere que se queden en el lugar donde están. Jesús le dijo que se quedara y que se volviera a su casa y que contara cuán grandes cosas había hecho Dios con él. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Jesús llegó a Gadara para salvar a estos endemoniados, para que posteriormente estos endemoniados testificaran a su familia y a todo Gadara lo que el Señor Jesucristo había hecho en su vida. Y en el tiempo, iglesia Maranata, en que todos nosotros nos tenemos que unir a esta visión, nos tenemos que unir a este plan de Cristo, de que el Evangelio llegue a las calles, de que el Evangelio llegue a nuestra familia, de que el Evangelio recorra hasta lo último de la tierra. ¿Cómo otra persona que no tiene temor de Dios va a ser impactada con el Evangelio si no hay nadie que porte la luz y que le hable de Cristo? Es tiempo que nos levantemos y que prediquemos el Evangelio de Jesucristo. Maranata en este 2021 ha entrado en una visión de reino. Y esta visión de reino tiene que ver con ganar almas para Cristo más que lo que hacíamos anteriormente. El trabajo que tiene Maranata en este tiempo es preservar la vida espiritual de cada persona que se convierte en esta iglesia y que pisa este lugar. Hay un trabajo grande por hacer, pero se necesita gente con visión, gente conectada con el plan de Cristo, gente que entienda que Jesús debe estar en las calles. Y lo tremendo de esto es que cuando Jesús está en la calle, puede llegar al parque,
puede llegar a las plazas, puede llegar a los hoteles, puede entrar aún hasta la discoteca, puede entrar a distintos lugares a invadirlo con el mensaje del reino de Dios. Gloria a Dios. Ya yo sé que usted me entendió lo que el Espíritu de Dios quería hablarle en esta noche. Ahora solamente permítanme contar brevemente que en su momento yo también fui influenciado cuando no tenía a Cristo en mi corazón. Y también permítame compartirle unos puntos finales de lo que debemos de tener en cuenta. Yo crecí en un hogar cristiano o en una familia de fe cristiana. Y a la edad de 12, 13 años ya yo quería experimentar lo que estaban experimentando mis amistades. Quería experimentar mundo. Y a veces uno piensa que todo lo que acontece es producto simplemente del deseo de una persona, y no nos damos cuenta que a veces Satanás está detrás de todo eso. Señalo esto porque en mi vida secular, en mi vida sin Cristo, aunque no me constituí como una persona, para decirlo así, un maleante o una persona que vivía totalmente en la droga, yo tuve experiencias donde fumé marihuana o fumé droga, cogí droga. Yo tuve influencia de que estaba con amistades que tuvieron revólver. Incluso a la casa de mi mamá, una casa cristiana, metí en un momento dado una escopeta. Yo tuve la experiencia que en lugares de aquí de Santa Marta fui confrontado con personas que también estaban influenciadas por demonios, donde en momento dado me sacaron revólver y yo les decía: haz lo que tengas que hacer. Si vas a hacer algo, hazlo bien, yo le decía. Gracias a Dios, no acabaron con mi vida. Pero puedo dar fe de que Jesús nos guarda. Porque 16 días después de yo haber entregado mi vida a Jesucristo, de haberme reconciliado con Él, 16 días después, unos muchachos de ese mismo sector me hicieron un plan para acabar con mi vida. Y en una distancia de menos de 3 metros me soltaron 4 disparos. Y gracias al Señor ninguno impactó mi cuerpo. Y yo tuve que entrar en una de las casas que estaban cerca donde aconteció esto. Y la primera puerta donde llego, a pesar que toda la gente escuchó detonaciones y era para salir huyendo, la persona que me recibió era la dueña de la casa. Y ella me agarró y me dijo: hijo, Cristo te ama. Hijo, Cristo te ama. Y yo: sí, señora, yo sé. Y me decía: hijo, Cristo te ama. Yo sé, señora, Cristo te ama. Y se repite: Cristo me ama. Y yo repetí: Cristo me ama. En ese momento yo no entendí nada. Yo solamente sé que me salvé de esa. Pero con el tiempo he descubierto que el Señor operó de una forma poderosa en aquella situación y me mostró que todo aquel que entrega su vida en sus manos, Él le preserva la vida. Y todo aquel a quien Él rescata puede tener un propósito para que luego, posteriormente, lleve la luz de Cristo a otras personas. Así que yo le estoy hablando un testimonio vivido. Eso pasó con mi vida. Hoy yo estoy aquí gracias al Espíritu de Dios, gracias a la oportunidad que dan nuestros pastores de predicar el Evangelio del Reino, de llegar a usted que está en esta iglesia y a aquel que nos oye por las redes sociales, con el fin de decirle que así como Cristo ha hecho milagros en mi vida, así como Cristo me ha guardado, también lo ha guardado usted y lo seguirá guardando usted. Así como Cristo va a hacer cosas poderosas que yo tenga la oportunidad de seguir compartiendo este mensaje del reino, también Cristo le va a dar la oportunidad a usted para que comparta el mensaje del reino en su casa, en su barrio, en cada lugar donde se encuentre, porque es necesario que el evangelio del reino llegue a las calles. ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor?
Más fuerte, más fuerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La gloria es de Él. La gloria es de Dios. Iglesia Maranata, todo aquel que nos ve por las redes sociales, hay algunas cosas que se necesitan. Y la primera es que seamos creyentes definidos. ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros debemos de vivir una fe genuina en Jesucristo y debemos dar testimonio de nuestra nueva vida. No podemos ser simples personas que dicen que creen en Jesús y que asisten a un templo, pero su conducta, su comportamiento fuera de la iglesia no los identifica como cristianos, no los identifica como una persona que tiene una fe genuina. Así que es necesario que nos determinemos, porque si no nos determinamos, nuestra salvación está en peligro. Su salvación, porque Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Es también necesario que nos determinemos, porque no vamos a poder impactar con el mensaje del reino si nosotros mismos no somos luz, y si en nuestro sector no nos ven como verdaderos creyentes. Ahora bien, si hasta este momento en su andar cristiano o este tiempo de su fe usted no ha dado un buen testimonio, arréglese con Jesús, pídale perdón a Dios por todos sus pecados y decida de hoy en adelante vivir una vida que agrade al Señor. Decídalo, puede hacerlo. Segundo, es necesario que busquemos la llenura del Espíritu Santo de Dios. Jesús ministró lleno del Espíritu Santo, y fue a través de la llenura del Espíritu Santo que ocurrieron todas estas señales, milagros y prodigios. Se necesita una iglesia llena del Espíritu Santo. Hoy se ha bajado el estándar de los hombres y de las mujeres de Dios. Hoy cualquiera puede servir en una iglesia o en algún lugar, entre comillas, para el Señor. Pero en el libro de los Hechos nos habla que aún las personas que repartían las comidas en la mesa, aún las personas que hacían cosas domésticas, eran personas llenas del Espíritu Santo de Dios. De manera que cuando tenían que dejar de hacer cosas domésticas para hacer algo espiritual, discipular, ir a las casas y orar, Dios también lo usaba a ellos con milagros, señales y prodigios. Es que hoy usted puede servir a las mesas, hoy puede hacer un trabajo doméstico, pero cuando se requiere echar fuera demonios, usted también lo puede hacer. Cuando se necesite liberar, usted también lo puede hacer. Cuando se necesite poner las manos sobre un enfermo, también usted y yo lo podemos hacer. ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor? Una vez que estamos definidos y que comenzamos a bregar en esa llenura del Espíritu Santo de Dios, nos toca, amada iglesia, compartir nuestra fe. Usted debe ser capaz de compartir su fe. Esto puede ser tema de otra prédica, pero compartir su fe, en resumidas palabras, es decirle a su familia o sus amistades lo que el Señor ha hecho en su vida. Lo malo que a veces sucede es que hay personas que no tienen testimonio, no tienen algo impactante que hablarle a los demás, porque no fueron endemoniados como el gadareno, o porque no tienen 1, 2, 3 muñequitos de difuntos y piensan que no tienen un testimonio tremendo. Bueno, si usted es ese grupo de personas que piensan que no tiene un gran testimonio del cual puede glorificar el nombre del Señor, usted puede decirle a sus familiares y amigos, de acuerdo a la palabra, que usted se ha dado de cuenta que usted estaba muerto en delitos y en pecados, pero solo a través de la cruz de Jesucristo usted tiene paz y salvación para con Dios. Usted puede hablarle
a sus familiares acerca de que Dios, aleluya, nos justifica, nos limpia. Y usted puede hablarle a aquellos familiares que usted ahora en Cristo goza de verdadera paz y ya no tiene miedo, ya no vive en temor, porque esto lo hace Jesucristo. No le predique a nadie que el evangelio es fácil. No le predique a nadie que su vida se le va a arreglar y que no va a tener problemas si viene al evangelio, porque esa es mentira. Siempre va a haber problemas, siempre va a haber lucha, siempre va a haber situaciones. Hay que decir que nosotros estábamos condenados a la muerte eterna, pero solo a través de Cristo tenemos entrada a la patria celestial. Necesita algo más que confesar. Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué más? Cuando usted comparta el evangelio o su fe, su experiencia vivida, invite luego a aquella persona a la iglesia Maranata, o invítela a los cultos virtuales de Maranata, porque de cierto, Dios le va a hablar. Dios le va a hablar. Yo lo creo. Algo más que podemos hacer estando dentro de nuestras casas es interceder por las almas. Hay que interceder por las almas. Y mientras estaba estudiando este mensaje el día de ayer, el Señor me hizo ver que yo tenía una opinión errada con respecto a la barriada donde yo me encuentro, donde estoy viviendo. ¿Por qué? Porque yo tenía el pensamiento de que, ok, en mi barriada no hay muchachos, no hay maleantería, no hay tiradera de balas como existe en algunos sectores de acá. La gente que mis vecinos o la gente de alrededor no son personas entregadas a ese estilo de vida de maleantería. Y yo tenía el pensamiento de que la barriada se podía dañar entre 5 o 10 años, que los niños que estén ahora cambien su mentalidad y afecten la barriada. Y tengo razón en cierto modo, tengo sentido. Pero mientras estudiaba esta palabra, el Señor me hizo entender que yo estoy en aquel lugar para que sea luminar de Cristo. Y si yo puedo impactar hablando, también puedo impactar intercediendo. Así que una de las cosas que el Señor me hizo comprender es que estando en mi cuarto de guerra o estando en mi habitación, yo puedo orar por mi sector, yo puedo orar por mi barriada, yo puedo orar para que las almas conozcan a Cristo, yo puedo orar para que los demonios, los espíritus inmundos no tomen el control de aquel lugar, de aquella situación. ¿Lo puedo hacer porque yo soy Edwin? No, porque Cristo mora en mí. Y usted lo puede hacer, amada iglesia, porque Cristo y el Espíritu de Dios también habita en usted. No permita que su barriada sea afectada. Y si ya está afectada, ore, interceda hasta que la gente sea convertida. Porque ¿qué sucedió? Una vez que Cristo llegó a Gadara y transformó la vida de estos hombres, ellos posteriormente tuvieron que ir a predicar el evangelio del reino. Y el evangelio del reino se extendió, llegó más lejos. Me llama la atención lo que dice en Mateo, que eran 2 endemoniados. Porque la Biblia, cuando habla de 2 personas, habla de estar puesto en acuerdo. Habla de que hay más fuerza cuando hay 2 personas unidas. Son capaces de hacer cosas más grandes, ya sea para bien o para mal. Entonces, en aquel lugar de Gadara habían 2 personas de una influencia demoníaca terrible. Y yo pensando en eso, digo, si en nuestro barrio o nuestro sector un endemoniado de esa se convierte a Cristo, va a perder fuerza el diablo en ese sector. Santo, va a perder fuerza. ¿Qué nos toca, amada iglesia? Llevar el evangelio de Cristo. ¿Cuántos pueden dar un aplauso
al Señor. Un aplauso fuerte al Señor Jesús. Aleluya. Y concluyo con esto. Usted haga su parte y Dios añadirá a los que han de ser salvos. Póngase sobre sus pies y déle un aplauso fuerte al que lo puede hacer, a Jesús, a Jesús. De un aplauso fuerte a Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Voy a orar rápidamente. Si hay acompáñenme a orar. Si alguno de ustedes tiene alguna enfermedad, alguna dolencia, vamos a orar por eso. Porque cuando el reino se acerca, hay milagros, hay señales, hay prodigios y la mano de Dios se mueve. Y yo creo que en esta noche ha hablado el Espíritu Santo de Dios a través de mi vida. Y yo creo que el Espíritu de Dios está en este lugar. Yo creo que usted ha sido ministrado con esta palabra en esta noche. Y usted ha comprendido la necesidad de llevar el Evangelio de Cristo a sus alrededores. No que la vecina no me habla o que no. De una forma, llévale el Evangelio del reino. O muéstrale que tú eres diferente, que tú no perteneces a ese sistema de que no te hablo, ese sistema de guerra, de lucha. Demuéstrale que tú eres cristiana, que tú eres de Dios. No te habla, dile: Dios te bendiga, Jesús te ama. Y si un momento dado esa persona necesita un apoyo incondicional, sé tú la primera persona que se lo des. Que vean a Jesús en tu vida. Aleluya. Vamos a cantar primero una adoración y oro para que el Señor se glorifique en las vidas. Acompáñeme, los que están en las redes sociales. Tenga fe, el Señor lo puede hacer si tú puedes creer. Maestro, necesito un milagro. Aleluya. Transforma hoy mi vida y mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Jesús está en Maranata. Lázaro escuchó su voz. Siento la presencia de Dios. La piedra se movió. Jesús está en Maranata. 4 días Él revivió. El reino de los cielos se ha acercado. Maestro, no hay otro que pueda. Aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre. Aleluya. Cura mi historia, resucita mi sueño. Aleluya, aleluya. Transforma hoy mi vida. Haz un milagro. Padre, Esta misma hora me llamas hacia afuera. Gracias, mi Dios. Remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre. Cura mi Alaba a Dios, alaba a Dios. historia, resucita mi sueño. Transforma hoy mi vida. Haz un milagro en esta misma hora. adora a Dios, adora a Dios. Llamas hacia afuera. Remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre. Por mi nombre, muda mi historia. Adórale con libertad. Resucita mi sueño. Adórale con libertad. Transforma Con hoy mi libertad. vida, Con Señor. libertad. Con libertad. Haz un Con libertad. milagro. Con libertad. En Esa esta más. misma hora. Mamá, mamá, mamá. Me llamas hacia afuera. Si no hubiera sido
hubiera sido por el fuego que mi alma ardía. Oh, yo necesito de ese fuego. Yo necesito de ese fuego. Yo he venido por tu fuego. Yo necesito de ese fuego. Yo necesito. Si tú quieres ese fuego, levanta tus manos y adora. Levanta tus manos y adora a Dios. Levanta tus manos y adora al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Yo necesito. Aleluya. Ese fuego. Jesús está en la calle. Jesús entró en Maranata. Jesús en las redes sociales. Ese fuego. Yo necesito de ese fuego. Tú sabes, Señor, cuánto necesito de ese fuego. Si no hubiera sido por el fuego, ¿dónde yo estaría? Si no hubiera sido por el fuego, mi alma ardía. Si no hubiera sido por el fuego, ¿dónde yo estaría? Aleluya. Si no hubiera sido por el fuego, mi alma ardía. Como llama de fuego. Aleluya. Quémame hoy, Oh, sí. Espíritu Santo. Aleluya.